Buenos días, iglesia. Me alegra verle esta mañana. ¿Cuántos se gozaron durante el tiempo de alabanza? Estuvo excelente, ¿cierto que sí? Qué bendición poder cantar juntos, alabar a nuestro Señor. Hoy tuvimos un rapero, eso es chévere, ¿no? Porque cuando me ponen a rapear a mí, no. Gracias a Dios tuvimos a alguien que lo hiciera y que lo hace bien. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y antes de leer y antes de todo lo que viene aquí a continuación, yo quisiera pedirte que cerraras tus ojos. Lo que vamos a hablar a continuación va a edificar tu vida y va a edificar la vida de la iglesia. Por eso, si tú atesoras esto que a continuación vamos a hablar, y no solamente lo atesoras, sino que lo pones en práctica como debe ser, vamos a ver un crecimiento a nivel personal y a nivel de iglesia, y eso es lo que anhelamos. Amén. Así que, Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio tan maravilloso que tenemos de reunirnos hoy. Ya estamos a punto de terminar este mes y te damos gracias, Señor, porque ya vamos avanzando. Nos has sostenido y te pedimos que hoy nos hables. A los que están en casa viéndonos, que tú también les hables, que sea tu palabra, tu poder, tu gloria moviéndose, Señor. Hoy bendícenos, Señor, y que podamos ser edificados esta mañana con tu palabra. Amén y amén. He decidido titular la enseñanza esta mañana, Primero yo. Hombre, ¿y qué título tan raro? Porque el egoísmo es algo que nosotros en la iglesia decimos no se debe dar. Cuando la gente en el mundo dice primero yo, segundo yo y tercero yo, en la iglesia decimos no es primero usted, primero es Dios, segundo ¿quién? El prójimo. Y está al mismo punto que usted, no está por debajo ni por encima, está en el mismo lugar que usted. Así que no hay una posición en donde yo estoy solito, pero hoy he decidido titular esta enseñanza Primero yo. ¿Sabe? Y hay muchos testimonios en la Biblia que van en contra del egoísmo. Es más, el Señor Jesús mismo habló en Mateo capítulo 22 de que el mayor mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, pero el segundo era amar a ¿quién? Al prójimo, como a uno mismo. Lo colocó en la misma posición. Y Pablo es todavía más terrible en lo que dice, más radical. Dice que nosotros debemos tener a los demás como superiores a nosotros mismos. Vaya usted en su casa y revise Filipenses capítulo 2 y se va a dar cuenta que dice: consideran a los demás como superiores a usted. Y entonces, ¿por qué el título Primero yo? Bueno, porque hay un lugar en la vida, hay un lugar en tu vida en donde lo primero debe ser tú. Y quiero que hablemos esta mañana de eso. Usted estará ahí, este pastor, ¿para dónde va? Bueno, pues lo que me interesa es que usted esté atento, porque dice, ¿cómo así? Si hablamos de que no el egoísmo, ahora nos está diciendo que si hay un lugar en la vida donde primero soy yo. Sí, hay un lugar en tu vida y en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad, en donde es necesario que tú seas el primero. La iglesia, el grupo de personas que estamos acá reunidos, los que están en casa, los que ahorita vienen a la siguiente reunión, la iglesia tiene una realidad. La iglesia es una comunidad viva, no un edificio, en donde los creyentes se van edificando mutuamente, y la manera en que se edifican mutuamente es a través del servicio, a través de, obviamente, el poder de Dios que está obrando en nosotros, pero algo muy fundamental e importante es en el roce, en el día a día, en la consejería que hay entre tú y tu hermano. Es en esa circunstancia en donde es necesario que tú entiendas por qué debes ser el primero, porque en medio que estamos todos unidos, que nos podemos reunir, congregar, participar de las bendiciones que tenemos en Dios, es necesario que no pierdas de perspectiva que eres primero tú en un área. Eres primero tú el que debe tenerse en cuenta. Ahora, si Dios quiere que nosotros crezcamos, que nos edifiquemos mutuamente, ¿cómo es que funciona esto? Bueno, Dios obra en cada vida, pero también ha dejado a la iglesia como un ecosistema. Escucha esa palabra, ecosistema. Y un ecosistema es un sistema, no mentiras, un ecosistema
Es un ambiente en donde los seres vivos se desarrollan normal y saludablemente. Si algo en ese ecosistema se daña, los seres vivos al interior de ese sistema empiezan a fracasar. Es necesario que los sistemas, entonces, los ecosistemas sean preservados en su totalidad, en su integralidad. La iglesia es eso. Por ese motivo es fundamental que tú no te pierdas la vida de la iglesia. Por ese motivo es fundamental que tú no te pierdas el ser parte de una iglesia de manera comprometida. Tengo que decirte desde ya en este punto, y vamos a estar hablando bastante este año al respecto, es que ser miembro de una iglesia no es asistir a una iglesia. Eso hace parte, pero no es lo único. Ser miembro de una iglesia incluye asistir, pero también estar comprometido con el servicio de la iglesia, estar comprometido con el crecimiento de la iglesia y también estar comprometido con el discipulado que se da en la iglesia. El miércoles pasado hablaba que el discipulado no se debe entender solamente como las clases que tú tomas y la enseñanza que tú recibes, en donde te dicen que la Santa Cena significa esto, el bautismo significa esto, y un poco de contenidos y cosas que entran a nuestra cabeza, no necesariamente a veces pasan a nuestro corazón. Eso no es discipulado. Sí hace parte, pero no es. El discipulado verdadero se da en las relaciones que tú tienes con tu hermano. Tú empiezas a crecer en la medida que te comprometes con una iglesia, con una familia, a no abandonarla. Eso es como un matrimonio, a no abandonarla bajo ninguna circunstancia, ni en la pobreza, ni en la riqueza, ni en la adversidad, ni en la felicidad, ni no sé qué. En todo usted se compromete ¿con qué? Con su iglesia. Y en esa medida es que tú empiezas a crecer. El salmista dice por allá en uno de los salmos que plantados en la casa de Dios crecerán y reverdecerán como olivos. Está hablando así, aún cuando fueran viejos. El compromiso con la iglesia, tu membresía con la iglesia, no se limita solamente a asistir. No, hay algo que es más allá, y de eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Y ahí es donde tú tienes que tener cuidado, porque eres primero tú. Vamos a leer la escritura y se va a dar cuenta usted a dónde voy a apuntar con esto. Dice Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Debería decir así como está escrito. Yo no sé el Señor Jesús cómo habrá hecho estas palabras enseñando. No creo que hubiera dicho hipócritas. Hipócritas. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y termina con un versículo extraño ahí, que uno dice, este versículo que dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Tú vas a descubrir que lo primero que debes hacer cuando estamos hablando en comunidad eres tú. Y ya vamos a ir desarrollando el tema, pero debes pensar esto: primero yo cuando debo hablar con mi hermano. Dile eso al que está a tu lado: primero yo. Primero yo. ¿Qué es lo que parece enseñar este pasaje? Quiero que miremos eso en primera instancia. Si usted lee ese pasaje de manera descuidada, si usted pasa rápido por ese pasaje, lo que parece enseñarnos es que no debemos juzgar a nadie. Dice el versículo 1: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, en realidad este es un buen consejo. Nosotros no deberíamos juzgar absolutamente ¿a quién? A nadie. Solamente hay alguien que sí juzga, y es ¿quién? Es Dios, que es el creador y el Señor de todo el universo. Por lo tanto, Él tiene la prerrogativa de ser el juez de todos los seres vivos. Él sí lo puede hacer. Así que es un buen consejo para nosotros que nos digan: no juzguen, no lo hagan para que no sean ustedes juzgados. Nosotros realmente no somos quien para juzgar las conductas
de otras personas. Y ese consejo, hasta esa enseñanza que encontramos acá, parece que está bien, pero el problema con esta interpretación es que nos impide ver algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros no juzgamos, nos impide hacer evidente lo erróneo. Tú necesitas saber que en la vida, juzgar no solamente es condenar, juzgar es determinar si algo es bueno o es malo. Y cuando nosotros no hacemos eso, ya no sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que si colocamos esa interpretación como lo único que está en este pasaje y nos olvidamos de todo lo que sigue, corremos el riesgo de tapar, callar el juicio cuando es necesario hacer evidente lo que es malo. Si no hay quien corrija, si no hay quien pueda juzgar, es imposible sacar a la luz lo que está mal. Pero si nosotros no juzgamos, tampoco podemos corregir lo que está mal. La única manera de saber qué es lo que está mal y de poder corregirlo y cambiarlo es cuando se juzga que algo está mal y que debe ser corregido y que debe ser cambiado. Si nosotros no juzgamos, nunca podremos mejorar. Escucha eso. Si no juzgamos, nunca podremos mejorar. Y en la vida de la iglesia que he venido hablando hace unos momentos, si nosotros no juzgamos, no podemos mantener la pureza de la iglesia. ¿Sabes? Nosotros somos ese cuerpo que representa a su Señor. Cristo, nuestro Señor Jesús, decidió colocarnos a nosotros como embajadores, como representantes. Tú representas a Cristo en este mundo. No hay otra manera de representarlo. Ay, que ojalá Cristo hiciera una aparición. No, la aparición de Cristo eres tú en el mundo. Eso debes tenerlo claro. Y cuando nosotros no juzgamos la iglesia, no juzgamos lo que está mal en la iglesia, y cuando digo la iglesia no es el edificio, sino nosotros mismos, pues es imposible mantener la pureza de ella en la tierra, y por lo tanto el nombre de nuestro Señor Jesús será manchado, será pisoteado. Qué terrible esto. Escribían en un post de Facebook que esas iglesias que hoy están haciendo riqueza y corrupción, etcétera, y compra de votos y y decían, esas iglesias a todos nos meten en la misma cochada cuando hay una que hace algo mal. A todos los cristianos nos juzgan como malos cuando hay uno que hace una cosa que no es correcta. Si no hay quien juzgue, no podremos mantener la pureza de la iglesia. ¿Te vas fijando el problema de decir de buenas a primeras que no podemos juzgar? No, tiene unas implicaciones. Ahora, en cuarto lugar, si nosotros no juzgamos, esto nos impide crecer. Así que leer el versículo 1 de Mateo capítulo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, y dejarlo como una prohibición absoluta de juzgar a otro, nos mete en un problema, porque no nos deja la posibilidad de avanzar, de crecer, de preservar la pureza de la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que realmente dice este pasaje? ¿O cómo es que nosotros debemos entender lo que el Señor Jesús está enseñando? Mira nuevamente el pasaje, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Sabes? El Señor Jesús no está prohibiendo juzgar de manera absoluta. Él está prohibiendo una manera de juzgar. Él está prohibiendo una actitud que se hace cuando estamos juzgando. Y es lo que necesito que aprendamos nosotros como iglesia, hermanos. Mi oración es que tu vida cambie. Mi oración es que tú puedas experimentar las bendiciones de Dios. No dinero, me estoy refiriendo. Aunque si te cae dinero, pues amén. Pero no estoy hablando de plata.
Estoy hablando de las bendiciones de una vida en paz, de una vida transformada, de una vida que tiene un sentido, un propósito, que entiende a dónde se dirige. Estoy refiriéndome a eso, una vida en donde su matrimonio, sus relaciones con sus hijos, sus relaciones laborales son todas de paz y alegría, y aunque haya adversidad, siempre hay una sonrisa a flor de piel. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en el propósito. Esas son las bendiciones que yo deseo que sean para tu vida, pero no se harán realidad si nosotros no participamos en la vida de la iglesia completa y total. Mateo capítulo 7 hace parte de un discurso grande que se llama el Sermón del Monte. Comienza en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Ese capítulo 5, 6 y 7 no es ese Sermón del Monte no es algo que deba ser aplicado, escucha esto, a los no cristianos. Esos 3 capítulos son aplicados directamente a los cristianos, es decir, son para ti y son para mí. Por eso ahí se dice: no odien a sus enemigos, sino ámenlos. ¿Y a quién se les dice eso? ¿A los que no son cristianos? No, se les dice a los que somos cristianos. Por eso el capítulo 7 tiene una aplicación directa a la vida de la iglesia, a tu vida principalmente. ¿Y qué es lo que nos está enseñando el Señor Jesús? Primero, no se debe juzgar a nadie si se hace solamente para condenar. Escucha esto, la prohibición del versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, no está, por el contexto, prohibiendo el juicio de manera absoluta, sino el juicio que es solamente para condenar. ¿Sabes? Hay una actitud que es dañina, y es cuando tú juzgas no con el beneficio de ayudar, de querer que las cosas se corrijan para el bienestar, sino hay gente que juzga para condenar, para criticar, para lastimar, para dañar. Hay gente que habla de los errores y de los pecados de otros, no para ir a orar por él y ayudarle, sino para regodearse, escarnecer en lo que le está pasando a la otra persona y decir, como el publicano. Y usted recuerda la parábola del publicano, sí, y el fariseo, ¿no? El publicano estaba postrado de rodillas y decía: Padre, perdóname. Y el fariseo que decía: ay, gracias a Dios, yo no soy como quién, como este. Y el Señor Jesús terminó la parábola diciendo: el publicano se fue a su casa perdonado, justificado, pero el fariseo no. Y a veces somos así nosotros. Juzgamos para condenar, para criticar, para lastimar, para chismear. Eso es lo que está absolutamente prohibido para la iglesia, para los cristianos, para ti. Si vas a hablar de alguien, que sea para bendecirlo. Si vas a hablar de los errores de alguien, que sea para ir ante él y decirle: hermano, voy a orar por ti porque estás actuando mal. Si no lo vas a hacer así, mejor quédate callado, porque caes en un pecado. No juzgues para que no seáis juzgados. ¿Sabe? El que juzga desde esta perspectiva está acarreando un juicio para sí mismo. Yo quiero que pienses acá: ¿cuántas veces has hablado de los errores de otro diciendo: es que sí, que son brutos, es porque no piensan? Yo les contaba, hace muchos años, yo tenía, 18 años o 19, no me acuerdo. Alguien en la iglesia cometió un pecado y nos enteramos. Y cuando yo me escuché el pecado, yo recuerdo la posición en que estaba acostado en el sofá viendo televisión con el control en la mano, y me dijeron, y mi actitud y mi pensamiento fue: mucho bruto. Eso pensé, y seguí ahí canaleando. Pensé eso. Hermano, 1 año, 2 años después, la misma embarrada cometí yo. Ay, qué bruto que fui yo, porque habiendo visto lo que otro había cometido, ¿por qué lo hice yo? Y me juzgaron igual. ¿Cuántas veces tú has hecho lo mismo? Estás hablando de los pecados de otro para condenarlo,
o para verte a ti mismo como superior. Es que yo no he hecho eso. Eso es lo primero que enseña el pasaje. Lo segundo que nos enseña el pasaje es que todo juicio que se haga debe ser en la base del amor y la misericordia. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Todos estamos listos y presos a exigir nuestros derechos, a exigir misericordia. Ay, no me hable así, pídame el favor. Pero cuando nosotros vamos a juzgar a otros, no pedimos el favor y hablamos feo. Todo juicio que se haga debe ser en la base del amor y de la misericordia. Una crítica malintencionada, un juicio dañino, es un juicio que no ama. Es un juicio que se fundamenta en la superioridad moral falsa, que no edifica. ¿Sabes qué daña la iglesia? ¿Qué daña la vida de la iglesia? Que nosotros tengamos que ocultar nuestros pecados y vivir como si fuéramos perfectos, simplemente porque si los decimos sabemos que nos van a juzgar terriblemente. Eso nos lastima, porque primera de Juan capítulo 1 dice: el que diga que no tiene pecado es mentiroso, y hace mentiroso ¿a quién? ¿Y eso se lo escribe a quién? ¿A los inconversos? No, lo escribe a nosotros. Pero nosotros tenemos una apariencia de: ¿cómo está, hermano? Bien. No, hay luchas, pero ¿cuál es lucha? No, bien. ¿Cuál es lucha? No, vamos adelante. Y yo soy, ¿con qué lucha? No. Nadie quiere decir con lo que lucha, porque sabe que será juzgado de una manera indolente, inclemente, porque nosotros mismos lo hemos hecho. Porque cuando hemos escuchado las fallas de otro, en lugar de manifestar amor y misericordia, lo que hemos hecho es lastimar, dañar, condenar y hasta chismear de eso. Y así nadie va a estar dispuesto a decir: venga, yo fallo, ayúdeme. ¿Sabe? Hay unos versículos que vamos a estudiar este año nosotros acá en Santiago. Dice: confiésense en sus pecados los unos a los otros y reciban perdón. El Evangelio de Juan termina el Señor Jesús diciéndole a sus discípulos: ustedes tienen la autoridad para perdonar los pecados, y a quienes los retengan no les serán perdonados, y a quienes los perdonen les serán perdonados. Y esos versículos nosotros los cristianos casi no los leemos porque nos hacen pensar en la confesión que hacen los católicos. El sacerdote allá, y usted va y le confiesa y le dice: haga 20 no sé qué, 50 si sé cuánto, suba a Monserrate de rodillas, péguese aquí en la espalda con no sé qué, y ya quedó perdonado. Y entonces nosotros subimos a eso, y eso ha hecho que la iglesia se convierta en una iglesia de gente hipócrita, de gente que tiene apariencias, de gente que no está dispuesta a decir: pastor, pastora, Oscar, el líder, Diego, bueno, el que sea, ayúdeme, estoy en una tentación, yo tengo una debilidad con esto, ayúdeme porque yo no quiero fallar, ayúdeme porque yo sé que necesito que mis hermanos me sostengan. No, eso no pasa acá, porque si sucede, menos mal que nosotros no tenemos, antiguamente salían los boletines, ¿no?, de la iglesia, y entonces ahí anuncios: un hermano se casó, le nació la hija no sé qué, un hermano está vendiendo no sé qué, y entonces si alguien publica los pecados, este hermano cometió tal pecado. E imagínese, si hay esos programas del día sábado en la tarde en la televisión nacional, salen un poco ahí de homosexuales hablando de los chismes de la farándula. ¿Se ha visto eso? Pues así a veces parece que fuera la iglesia sin los homosexuales, hablando de los errores de los otros. Y así, ¿quién quiere recibir ayuda? Por eso el juicio que se haga debe ser sobre la base de ¿qué? Del amor y la misericordia. ¿Sabes qué dice Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1? Dice: hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La base es la misericordia, el amor y la empatía. ¿Estás luchando con eso? Bueno, tranquilo, yo también lucho con otras cosas. Pero cuando tenemos una superioridad moral, que pensamos que yo soy perfecto,
que yo no cometo errores, que no, es que usted me habla a mí, es que está tocando un ángel. Pues hermano, cuando le mencionan un pecado, usted se escandaliza. ¡Ay! ¿Qué le pasó a usted? Yo no puedo creer que usted, pero si somos seres humanos que estamos luchando con nuestros pecados día tras día, y ya te dije lo que dice 1 de Juan capítulo 1, el que diga que no tiene pecado, hace mentiroso ¿a quién? A Dios. Y la Biblia dice, Dios no miente. No miente. Él es luz y lo que hace es revelar nuestra maldad. Pero dice ahí en el versículo más adelante, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, no debes juzgar para condenar en primer lugar. Segundo, si haces un juicio, debe ser sobre la base del amor, la misericordia y la empatía. Y usted está preguntándose, pastor, pero no ha dicho cómo así que primero yo. Todavía no nos ha enseñado que primero yo, y ese título está raro porque en realidad el título debería ser no juzgar o juzgar con amor. ¿Por qué primero yo? Sigamos leyendo. Lo tercero que enseña este pasaje es que nosotros juzgamos porque vemos fácilmente los errores de los demás. Dice el versículo 3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Escucha, hermano, es más fácil ver los errores de otro y no los de uno. Es más fácil ver el error que está cometiendo aquel que la embarradota que yo estoy cometiendo. Piensen nomás en una pelea entre hermanos o entre esposos o entre cualquiera. Siempre cada uno está defendiendo su posición. ¿Y usted por qué hizo eso? Porque es que el otro me trató mal. ¿Y usted por eso le pegó? Pero es que me trató mal. Pero es que ¿cuál proporción hay entre que él le diga a usted feo y que usted le ponga un ojo negro? No, pero es que me pegó. Me dijo feo. Es más fácil ver el error en el otro y no mis fallas inmensas. Por eso mismo es que juzgamos, porque tenemos la tendencia a ver los errores de los demás, nunca a mirar para acá. Esa es la más fácil que nos queda, ver lo que otros hacen, ver en lo que los demás están fallando y no mis errores. Eso es lo más fácil. El Señor Jesús coloca aquí en una pregunta, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Juzgamos muchas veces para dañar. Juzgamos muchas veces para condenar, sin amor, sin misericordia. Y juzgamos porque vemos los errores de los demás y nunca nos hemos analizado ni evaluado a nosotros mismos. Nunca hemos mirado lo que nosotros somos. En cuarto lugar, este pasaje nos enseña que juzgar no es malo si lo hacemos correctamente. Escucha esto. Juzgar no es malo si lo hacemos correctamente. Dice el versículo 4, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? El Señor Jesús está colocando esto como una posibilidad de ayuda. ¿Usted ha tenido alguna vez un mugre en el ojo? ¿Sí ha tenido? Eso es terrible, hermano. Eso es una cosa increíble. Yo uso lentes de contacto. Mis ojos naturalmente son verdes, pero pues no me salen mucho, entonces me pongo unos café oscuro. No, mentiras. Pero yo uso lentes de contacto y, hermano, cuando se le mete un mugrecito a uno, eso es una cosa terrible. Por eso cuando hay polvo yo cierro los ojos y me quedo quieto, porque es un problema. Pero yo sé que usted ha experimentado eso de tener un mugrecito en el ojo. ¿Qué dice uno al otro? Sóplame aquí, ayúdeme, ¿qué es lo que tengo aquí? Y usted le dice a la persona, porque usted ya se da cuenta que por sí mismo no puede. ¿Saben qué dicen los expertos? Que espere que la misma lágrima poco a poco va sacando el mismo ojo, pero uno no se quiere aguantar hasta que la lágrima, uno piensa que esa lágrima es muy perezosa porque no lo saca rápido y además que está generando la molestia y la incomodidad. Así que usted, ayúdeme, venga, que no sé qué. Pues algo parecido está colocando el Señor Jesús acá. Alguien tiene una paja dentro del ojo. Y usted, para poder sacársela, no tiene que poder ver bien, no puede ser un ciego. Mírese la perspectiva, usted diciéndole a alguien que no puede ver, ay, sáqueme aquí, y le coja por acá la boca. Y es tan ilógico y tan sin sentido que nosotros,
Cuando le pedimos ayuda a alguien que nos quite algo, vamos a la luz porque tiene que verse lo que está pasando. Eso no se hace de noche ni en la oscuridad, sino que aquí donde se ilumine todo. Pues el Señor Jesús está diciendo exactamente lo mismo. Si tú quieres ayudar a otro, debes primero sacar la viga que está atravesada en tu vista. Juzgar no es malo. El problema es que se haga de manera incorrecta. ¿Sabes qué está diciendo? Y el Señor Jesús, y mira el siguiente versículo, el 5: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay una manera correcta de ayudar, hay una manera correcta de juzgar. Hay un proceso para esto. Lo que condena el Señor Jesús es esa crítica hipócrita, esa crítica que no considera sus propias faltas, sus propias fallas, y sí se para a condenar o a corregir lo que en su propia vida no está arreglado ni corregido. Mire qué posición que nos pone esto. Nos coloca en una posición de ser coherentes y responsables con lo que yo soy. Yo soy un cristiano y quiero que tu vida cambie. Pues primero debe cambiar ¿qué? Mi vida. Yo veo que esta persona está fallando y yo la quiero ayudar. Pues primero revise cómo está usted. Revísese. ¿Y por qué necesitas revisarte, hermano? Porque mira, tú puedes ser engañado por el pecado. Y no solamente tú puedes ser engañado por el pecado al no ver tus errores, sino ver los de los demás, sino que cuando no juzgamos al interior de la iglesia, el engaño del pecado empieza a crecer y lo que es un engaño se vuelve una verdad. Necesitamos sacar la paja de los ojos de nuestros hermanos, pero primero quitando la viga para que el pecado no nos engañe. Escucha eso. Necesitamos sacar las vigas de nuestros ojos y las pajitas que hay en los ojos de nuestros hermanos para que el pecado no nos engañe y nos tome ventaja. Eso es la vida de la iglesia, hermano. La vida de la iglesia es una comunidad en donde tú, yo, todos. ¿Se recuerda la pirinola esa? Ponen uno, ponen dos, ponen todos. Nosotros tenemos una pirilona en la iglesia en donde ponen todos. Aquí ponen todos. Y todos ponen que nos miramos y nos ayudamos a quitar las pajitas. Pero antes, yo reviso. Primero yo. ¿Ahora usted entiende por qué primero yo? Porque cuando vas a juzgar, lo primero que tienes que hacer es juzgarte a ti mismo. Primero tú, primero yo me examino, primero yo quito todas las cosas que hayan en mis ojos antes de ayudar a otro. Primero lo haces tú mismo, primero tú. Si nosotros no juzgamos la iglesia, ¿sabes? Lo que va a pasar es que tarde o temprano se van a rebajar las normas de conducta por nuestra debilidad. Somos débiles. Y entonces queremos cada vez entre más pasa el tiempo, vamos rebajando la Biblia. La Biblia dice que no hay que ser mentiroso, pero usted al comienzo es radical. Ya cuando van 5, 10, 15 años usted se permite una mentirita. Cuando va 30 años ya no es una mentirita, sino varias. Y empieza a decir, hay mentiras piadosas. Y usted necesita que alguien le saque esa paja del ojo. Que no hay mentiras piadosas, que eso es pecado, punto. Necesita que alguien lo saque de eso. Empezamos a rebajar la santidad de la iglesia. Validamos una cantidad de cosas que no son correctas, simplemente porque ya no hay nadie que nos saque la pajita, porque no se está juzgando al interior de la iglesia. Necesitamos juzgar, pero hacerlo de la manera correcta. Esa es la vida de la iglesia. Por eso ser un miembro requiere un compromiso, porque tú tienes que estar dispuesto ¿a qué? A que alguien te corrija. Yo soy miembro de IVAC Central y los miembros de IVAC Central somos personas comprometidas, responsables, fieles seguidores de la palabra. Somos personas que somos responsables con la iglesia aportando nuestros diezmos y dando nuestro servicio, pero también somos conscientes de que seremos corregidos. Alguien nos puede decir lo que estamos haciendo mal. Y como yo soy consciente de eso, no lo voy a tomar de mala manera. Eso es la iglesia, ¿sabías tú?
La iglesia no es el lugar solamente donde te van a decir cosas lindas. Ay, tan lindo que está hoy. La bendición de Dios está sobre ti. ¡Qué bendición! Pues chévere todo eso. Pero también nos van a decir, corrígete. Así no se hace. Oye, estás criando mal a tus hijos. Eso que estás haciendo no es lo correcto. La manera en que estás invirtiendo tu dinero no es como lo hace un cristiano. Y sería el colmo que ante esa ayuda que nos están haciendo, nos levantemos y usted, ¿quién se cree? ¿No sabe quién soy yo? No sea metiche. IVAC Central necesita ser una comunidad en donde nos ayudamos mutuamente, en donde tú tengas la libertad de expresar aquello con lo que estás luchando y que alguien te ponga la mano en el hombro y te diga, yo sé, voy a orar por ti, pero vamos para adelante, no se equivoque, vamos para adelante. Que esté al lado de nosotros, alguien que le rindamos cuentas. ¿Cómo vas tú? Bien. ¿Qué estás haciendo con esto? Bien, voy bien, no, la embarré, por favor corríjase. Alguien que nos diga, así no se hacen las cosas. Necesitamos juzgar. ¿Sabes por qué necesitamos hacerlo? Además, porque aunque amamos la palabra de Dios, muchas veces no la aplicamos correctamente. Lamentablemente, para mí, como pastor y predicador, ¿sabe? A mí me gusta predicar, pero lamentablemente tengo que asumir la realidad. Mucho de lo que predico, usted no lo aplica. Usted dice amén, pero ese amén se le convirtió en un cliché. Y a veces dicen amén porque uno como que los presiona. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, los que están. Uno los presiona a decir amén, entonces dicen amén todos. Pero ese amén que significa así sea, o cierto es, tienes que hacerlo real en tu vida. Y yo tengo que ser sincero, muchas cosas de las que hablamos acá, como dice mi mamá, le entra por acá y le sale por acá. Y ahí es donde necesitas tú la ayuda de alguien que te juzgue y te diga, ¿no escuchaste la palabra del domingo? Estabas diciendo amén, yo vi que hasta levantaste las manos. Y entonces, y usted, uy, sí Señor, perdóname, amén, vamos a corregirnos. Necesitamos eso, porque lamentablemente mucho de lo que yo escucho o mucho de lo que yo leo no lo sé aplicar, no lo sé llevar a la práctica en mi familia, en mi vida personal, íntima, en mis relaciones laborales, en todo, no lo sé hacer. Y entonces, hermanos, necesitamos corregir finalmente, porque el verdadero amor, si tú dices que amas a alguien, implica que tú corriges a quien está equivocado, porque por amor no lo puedes dejar perdido en sus errores, porque sabes que sus errores tienen el potencial de dañarlo, de destruirlo, de acarrearle una vida desagradable, infeliz, y tú dices, no puedo permitir esto, así se ponga bravo, por amor le voy a hablar, no me puedo quedar callado, y le hablas. Es necesario juzgar. Ahora, ¿cómo podemos juzgar correctamente? Primero yo. Primero tú debes juzgarte. Dice así la escritura: saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Primero tú. Primero yo tengo que mirar mis errores. Primero yo tengo que estar luchando diariamente con mis faltas. Primero yo tengo que estar superando en mi vida cosas. Hermano, si quieres poder enseñar a alguien, en tu vida tienen que haber ya batallas ganadas. La batalla de la oración debe ser triunfante en ti. Ya debes ser una persona que se levanta y madruga a orar. Sí. Debe ser una persona que conoce la escritura, que la lee, que la entiende, que la aplica a su vida, que le dicen, hermano, mire, ¿dónde dice esto? Pues exactamente no sé, pero sé que está en el libro de tal. Usted tiene que ser ese cristiano. Primero tú. O sea, qué terrible es que alguien vaya a aconsejar a otro y, ay, mire que yo escuché que el padre, que ya no es padre Linero, dijo que no sé qué. Yo creo que eso es bueno. Y hay gente que dice eso porque no tiene ningún recurso
para usar la palabra de Dios. Y entonces lo que dice el padre Linero, ay, me parece que es bueno. Primero tú debes mirarte antes de ir a hablar con él. Si tú ves que él está fallando y cometiendo un error, primero examínate a ti. Tú sabes el error que está cometiendo. Ahora mírate a ti mismo. ¿Yo estoy en la misma? Porque si estoy en la misma, en realidad necesito es que alguien nos ayude a los dos, no yo ir a ayudarlo a él y yo ahí en la mala. Tienes que mirarte a ti mismo primero tú. Y cuando estés seguro que eso ha sido un tema superado o que al menos has avanzado en esa lucha, puedes ir a hablar con la otra persona en amor. Pero primero comienza tú. Primero tú reconoces que eres un pecador. Escucha esto. Primero reconoces que eres un pecador. Dígase usted mismo, no le diga a su hermano. Dígase usted mismo, soy un pecador. Pero dígaselo. Ahora dígaselo en serio. ¿Usted es pecador? ¿Sí sabía que usted es malo? Yo los veo aquí que hacen sonríen, pero son malos ustedes. Son pecadores. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario por nosotros, porque somos malos. Y no se nos puede olvidar eso, y por eso cuando nos juzgamos a nosotros reconocemos nuestra maldad, y cuando nos acercamos al otro vamos con todo el temor y el temblor, la misericordia, porque sabemos yo también estoy en la misma situación, pero la misericordia de Dios nos permite de manera milagrosa, en medio de mi debilidad y de su debilidad, los dos ir creciendo. Aleluya, eso es un milagro, y Dios ha querido hacerlo así. Por eso la iglesia está llena de gente pecadora. Sí. Por eso la comunidad de la iglesia es gente de pecadores. Gente pecadora. No nos debe sorprender, padre, a ti no te debe sorprender que tu hijo cometa un pecado, que sea rebelde. ¿No es que es un pecador? ¿Nació pecador? Por eso los padres cristianos no deben escandalizarse cuando su hijo, que no ha nacido de nuevo, resulta diciendo palabrotas o cosas por allá, porque dice, mi hijo no ha nacido de nuevo. Señor, ten misericordia de este muchacho, porque es un pecador todavía. Usted es el cristiano, pero él que no. Será un hipócrita porque viene a la iglesia y aprende las apariencias, el lenguaje cristiano y todo, como yo era. Yo me convertí cuando tenía 18 años y los otros 18 que hice en la iglesia tocando la batería en el ministerio de alabanza. ¿Y cómo hacía siendo inconverso? Pues no toca y ya. Y cierra los ojos y dice amén. Los impíos también pueden decir amén y cerrar los ojos. ¿Sí sabía usted eso? Sí. Pero tu padre no te debe sorprender de eso hasta que empieza a ver el fruto de santidad y de justicia en tu hijo. Las mismas luchas que tú tienes, las tiene ¿quién? Él. Y quizás peor, porque no es que no es cristiano. Y hasta que no nazca de nuevo, no va a haber un cambio real en su corazón. Hermano, ¿usted se sorprende que hayan hermanos en la iglesia que lo miren feo? Pues no se sorprenda, ¿no ve que somos pecadores? Ay, imagínense que en esa iglesia no hay amor. ¿Por qué? Porque no me saludan algunos. ¿No ve que hay gente pecadora en la iglesia? Y todos tenemos nuestros errores y nuestras faltas y nuestras fallas y necesitamos ser corregidos. Y cuando eso pase, tú en amor, revisándote a ti primero, puedes ir a hablar con él y decirle, oye, eso que haces no está bien, pero quiero ayudarte, estoy dispuesto para hacerlo. Primero tú te corriges, primero tú te juzgas, te reconoces pecador y luego puedes ir a ayudar a otro. Por eso, primero yo. Amén. Póngase en pie, hermano. Quiero explicar el último versículo, que es el más raro de este pasaje, porque usted hasta ahí todo como que bien, muy claro, pero de repente el Señor Jesús termina diciendo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El Señor Jesús era en algunos momentos hasta brusco. Él está hablando de no juzgar.
Él está hablando, no juzgar de manera incorrecta, Él está hablando de juzgar en amor, ¿sí? Con el ánimo de ayudar. Si tú juzgas, debe ser con el ánimo de ayudar. Y para hacerlo primero debes revisarte a ti, pero debes tener cuidado a quién corriges. Tienes que tener sabiduría a quién puedes hablarle, porque hermano, no todos van a recibir tu corrección con gratitud. Dice el libro de Proverbios: corrige al sabio y te amará, corrige al necio y tendrás un problema. Eso dice la Biblia. Así que tú tienes que tener sabiduría acerca de a quién puedes corregir. Y el Señor aquí es pero brusco, porque dice: no deis lo santo a quienes. ¿Quiénes son los perros? La gente que no sabe recibir la corrección, la gente necia, la gente que no entiende las cosas que son buenas para su vida. Aquella persona que tú te le acercas y le dices: mira, yo sé que estás cometiendo un error, pero te quiero ayudar. Y usted que se mete, esa es una persona que... Y dice: ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Sabes? Por regla general, el juzgar para corrección debe ser entre la familia e iglesia, porque solamente la familia e iglesia es la que puede aceptar la corrección, porque sabe que Dios la ha colocado de esa manera. Pero si tú vas a hablarle a alguien que no sea cristiano, bueno, hermano, Dios tenga misericordia y le vaya bien. Si no, de pronto lo echan del trabajo. Me parece, jefe, que usted y al otro día su carta de renuncia. Uy, pero yo pensé, pastor predicó. No, pues pilas. Porque no todos reciben. Por eso el compromiso de la membresía es fundamental, porque tú en realidad, ¿a quién le hablas? A tu hermano en Cristo, al que es miembro de tu misma iglesia y al que está comprometido con el crecimiento espiritual. Hay que tener cuidado, amén. Así que con el que está afuera tenga cuidado, porque puede no recibirlo. Y aún al interior en la iglesia, algunos que no han nacido de nuevo, que Dios te dé sabiduría, amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado esta mañana, que tenemos una iglesia en donde podemos ser honestos y sinceros, abiertos de nuestras debilidades y fracasos, y podemos recibir ayuda y sostén, pero también seremos corregidos. Gracias porque podemos juzgar en amor, no hacerlo de manera dañina, no hacerlo para lastimar y dañar a alguien. Gracias, Padre Celestial. Por favor, Señor Jesús, ayúdanos, Padre Celestial, a ser personas que aman a su hermano y por ese amor se acercan a Él para ayudarle a corregir. Por favor, Señor de los cielos, ayúdanos. Padre Celestial, sé propicio a nosotros esta mañana. Mi oración es que como iglesia podamos crecer en el discipulado, podamos crecer en la comunión, en la intimidad, en la armonía unos con otros, sabiendo que somos débiles, pero que podemos, Padre Celestial, tener sustento y soporte en nuestra familia e iglesia. Padre Celestial, gracias. Mira, Señor, coloco en tu presencia a todos aquellos que están enfermos, Padre Celestial, a todos aquellos que en casa están atravesando por esta pandemia, por del COVID. Señor, ten misericordia de ellos, por favor. Ten misericordia y levántanos, Padre Celestial. Sácanos de esta situación lo más pronto. Te lo pedimos, Señor de los cielos. Amén y amén. Da un fuerte aplauso a nuestro Señor.